Estén muy bien. Ya por aquí tenemos alrededor de 10 personas conectadas. Vemos que aparecen 12, sin contar pues a Gabriela, mi persona. Entonces tenemos 10 asistentes a este nuevo encuentro del eje de artículos, de escritura y lectura de artículos. Entonces vamos a arrancar. Voy a permitirme compartir la pantalla y por favor ustedes me confirman si ya ven mi pantalla ahí. ¿Ya se ve la pantalla, la presentación? Sí, Albeiro, ya lo estamos viendo. Listo, bueno, entonces la idea de hoy es que hablemos de un tema muy importante y es el tema de citación, en particular en normas APA, ¿sí? Traje una pequeña presentación, realmente va a ser corta. Yo creo que en general la sesión del día de hoy va a ser corta. La idea es que sea dinámica como siempre, como son los encuentros aquí desde la dirección académica. La idea es que cuando tengan alguna inquietud, alguna pregunta, algún aporte, bienvenido. Y sobre todo en este tema, pues que hay tanta información, sí, con toda seguridad sé que ustedes van a poder complementar mucho lo que se vaya exponiendo y lo que se vaya viendo durante la presentación. Listo. Entonces, como les digo, cualquier duda, inquietud, comentario, pueden activar su micrófono. Entonces, la idea de hoy es que hablemos un poco acerca de ese proceso de citación, ¿sí? Hablemos de cuáles son los tipos de cita que se pueden encontrar o quizás los más usados. Miraremos un poco el tema de las referencias, cuáles son los principales elementos que debemos tener en cuenta con respecto a la citación y a la referencia, y hablaremos un poco del uso de Mendeley, que yo sé que muchos de ustedes ya de pronto ya lo conocen o ya lo han usado. Listo, entonces esta es como la agenda pues que tenemos para el día de hoy. Entonces a mí siempre me gusta iniciar con una pregunta, como para que no se vuelva esto un monólogo. Entonces me gustaría saber de pronto, desde lo que ustedes creen, desde lo que ustedes pueden percibir, qué es una cita, ¿sí? Entonces me gustaría de pronto escucharlos y de paso pues les agradezco a todos por la participación y la asistencia el día de hoy. Entonces los escucho. ¿Ustedes qué creen que es, qué es eso de una cita? ¿Sí? Yo sé que de pronto la definición no es así como tan clara, ¿sí? Entonces precisamente por eso la pregunta, ¿qué es una cita? ¿Quién me colabora ahí con una definición acerca de eso? Sería como una referencia en un escrito a un autor. Listo, bueno. Eh, Qué curioso porque ahí estamos usando una palabra que muchas personas suelen confundir, ¿cierto? Se usó la palabra referencia dentro de, como para hacer a colación al término de cita, ¿sí? Me parece muy curiosa esa parte. Listo, muchísimas gracias. No sé quién me habló. Otra persona que nos dé otro aporte con respecto a esta pregunta. ¿Qué es una cita? ¿Alguien más se anima un poco? No importa. Para traer una idea de un autor respetando los derechos de autor del mismo. Listo. Muy bien, muchas gracias. Eso que ustedes mencionan, digamos que la definición como tal, pues puede ser variada, ¿sí? Digamos que no existe como tal como una definición concreta y que uno diga, no, es que es exclusivamente esto, ¿no? Pues desde luego que uno podría tratar de explicarlo con sus propias palabras, pero básicamente podríamos decir que una cita es un concepto que se toma de la postura de alguien, ¿sí? Para poder apoyar eso que yo estoy intentando decir o para debatirlo, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que en una cita, que una cita solo se usa para apoyar, entre comillas, positivamente una postura. Y de pronto, digamos que eso no,
Eso no es tan cierto, ¿sí? O sea, podríamos usar una cita para refutar o para nosotros hacer énfasis en que no estamos de acuerdo con la postura de un autor o con los resultados a los cuales llegó un autor, dado que de pronto se equivocó siguiendo un método o de pronto cometió algún error haciendo alguna medición, ¿sí? Entonces, para eso se usan principalmente las citas, ¿sí? De pronto ustedes, ¿qué tipos de citas conocen? ¿Sí? Yo sé que de pronto esta pregunta ustedes dirán, no, pues yo conozco esta. De pronto no lo tienen así como tan explícito, ¿sí? Pero por debajo, yo estoy casi seguro de que todos conocen varios tipos de citas. Entonces, ¿qué tipos de citas conocen ustedes, muchachos? Cita textual, pues que es como la normalita que uno conoce que encierra entre comillas, la cita de parafraseo, que es como decir lo mismo, pero en otras palabras. Listo, bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más conoce algún otro tipo de cita? Listo, bueno. Eso que ella menciona es verdad y es muy importante, ¿sí? Existen muchos tipos de citas, pero digamos que las más importantes, las con las que vamos a trabajar el día de hoy, son las que ella menciona, las que podríamos denominar textuales o no textuales, o de otra manera se pueden describir como citas directas o citas indirectas, ¿sí? Podríamos asociar el término de cita indirecta con una cita textual, ¿sí? Mientras que una cita indirecta podríamos asociarlo con una cita que nosotros parafraseamos, ¿sí? Aquí yo voy a empezar como a dar algunas recomendaciones desde mi experiencia, ¿sí? Existirá otra persona aquí, dentro de los cuales estamos pues acá en este GEA, y dirá, no, vea, yo no estoy de acuerdo con eso que usted menciona por estos y estos argumentos. Todo eso aquí, muchachos, es muy válido, ¿sí? Por eso hago énfasis en que esta es mi opinión, ¿sí? Digamos que desde la experiencia que he tenido. Por lo general, yo no uso citas directas, ¿sí? No uso citas directas. Primero, por uso personal, o sea, me parece que el hecho de usar una cita directa, no sé, o sea, a mí personalmente como que no me parece tan atractivo visualmente, ¿sí? Pero miren que eso es un tema de gustos, ¿sí? Eso es un tema más del estilo que de pronto yo he ido generando a medida pues que he trabajado en algunos temas asociados a lectura y escritura de artículos y en general en lectura y escritura de textos académicos, ¿sí? No necesariamente tiene que ser de artículos, eso es algo pues que yo he ido intentando pues a medida que voy escribiendo mi tesis de maestría. Por lo general yo suelo usar mucho este segundo tipo de cita, que se denomina cita indirecta. Como yo les digo, primero porque no me gusta cómo se ve dentro del texto, como eso entre comillas, no sé, o sea, visualmente no me agrada. Y segundo, porque me parece más fácil usar el tipo de cita indirecta. Ya vamos a ver cómo es la normativa para cada una de esas dos citas. Entonces, la cita directa se podría considerar que como que existen como dos formas de generar una cita directa. Entonces, tenemos la cita directa cuando se tienen menos de 40 palabras y cuando se tienen más de 40 palabras, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de normas APA en la séptima edición, ¿sí? No sé cómo será el tema de, por ejemplo, en citación en formato IEEE. Habría pues que referirnos a la norma y cómo se hace allí en este tipo de formato, pero pues en este caso recordemos pues que estamos en normas APA en la séptima edición. Entonces, cuando estamos hablando de una cita directa que tiene menos de 40 palabras, deberíamos usar comillas y no deberíamos usar letra cursiva. Mientras que cuando hablamos de más de 40 palabras, entonces se debería como escribir en un bloque aparte, ¿sí? El texto que estamos citando
se le debería aplicar sangría, no tiene comillas y tampoco tiene letra cursiva. Mientras que la cita indirecta, pues como todos sabemos, es la cita que se redacta con palabras propias y lo que trata es como de tomar una postura con respecto a lo que está diciendo otro autor. Entonces miren que ya por sí esta definición de las normativas a mí me dice cuál puede ser más fácil, ¿sí? Yo casi que sin dudarlo me voy casi siempre por la cita indirecta para tenerme que ahorrar todo esto. Y miren que puede ser fácil, o sea, no es que sea muy difícil el hecho de ir a colocarle comilla y saber que se pone cursiva o no se pone cursiva o negrita, bueno, lo que sea. Pero me parece más sencillo y me parece más elegante usar la cita indirecta. Aquí me gustaría de pronto escucharlos, saber quién se va por la cita directa y quién se va por la cita indirecta. Me gustaría escuchar cómo esas posturas con respecto a lo que yo estoy planteando, ¿sí? De pronto alguien que diga, no, yo me voy más por la cita directa por esta razón, ¿sí? O alguien que diga, no, yo apoyo de pronto lo que usted dice. No sé, me gustaría escuchar esa postura. Buenos días. Buenos días. Con respecto a la pregunta, yo en mi caso, por ejemplo, utilizo las dos, la cita directa y la cita indirecta, porque yo estudio pues antropología, entonces hay veces que me sirve mucho como las citas con menos de 40 palabras, pero como también trabajo con entrevistas, se extiende más el texto, entonces necesariamente tengo que utilizar la cita indirecta. Listo. Profe, yo tengo una inquietud. Sí. Respecto a la cita directa, pues no sé si ya es por el estilo, la forma de realización o cómo se le está, pero por lo regular uno dice, según el autor, pone fecha, abro comillas, las 40 palabras, cierro comillas, ¿sí? Esa es una cita directa tomada del autor. O hay otras que se citan al final con el apellido del autor y el año. Entonces, no sé si eso ya hace parte de una cita específica o tiene que ver con la cita directa. No, yo pienso que lo que mencionas, no sé muy bien quién me habló, es que no puedo ver los nombres. Bueno, voy a empezar por la última. Yo pienso que eso está más relacionado quizás con la norma que estemos usando. O sea, realmente yo no soy experto en la citación como tal con normas APA. Yo lo que siempre hago es como tratar de buscar tips acerca de cómo se hace la citación, pues para hacerlo de manera correcta. Por ejemplo, tú mencionas que hay como una forma en la cual uno dice, según el autor, entonces uno expone lo que dijo la otra persona, mientras que por el otro lado se hace hacia el final, no recuerdo muy bien qué es el año o el título del documento. ¿Me recuerdan, porfa, qué es lo que se hace hacia el final? Sí, una es esa, según el autor, se pone la fecha entre paréntesis, se menciona tal cosa, abre comillas, se dice lo que se va a decir, se cierra comillas y se continúa con la idea. La otra es ir hablando de respecto a eso y hablar de fecha, luego se abre comillas y se dice lo que se va a decir y al final se pone el nombre del autor en el apellido. Listo. Ok, eso también puede estar relacionado. Recuerden que por aquí nosotros hablábamos de tipos de citas. De hecho, estamos acá y estas dos no son como los dos únicos tipos de citas. Cuando yo estaba leyendo para generar esta presentación, me di cuenta de que existía, por ejemplo, una cita que dentro de las normas APA se denomina cita basada en el año o con énfasis en el año. Y entonces ahí me parece curioso porque es algo muy parecido a lo que se menciona ahí, como que primero se coloca el año como para hacer énfasis en el año y eso que de pronto me lo puede definir, quizás el contexto en el cual yo estoy escribiendo. Si yo estoy haciendo énfasis en que, por ejemplo, en el año 2010 surge una tecnología muy importante, entonces quiero hablar de todo lo que se generó a raíz de ese año 2010, entonces es muy posible que haya una cita basada como en el año o con énfasis en el año, pueda ser más importante que de pronto citar a un solo autor, ¿sí? Pero eso que me lo proporciona,
como el estilo de redacción que yo vaya manejando un poco. Ya habría que ir a mirar muy bien la norma acerca de cuál es, como, entre comillas, como esa normativa que me dice, listo, vea, si quiero hacer una cita con énfasis en el autor, entonces se hace primero el año, luego el autor, o primero el año y después el texto y luego el autor. Habría que ir a mirarla en particular, cómo se hace, ¿sí? Como uno de los textos que va a quedar de esta presentación es como un resumen de las normas APA de la 7ª edición. Entonces, si quieren, ahorita podríamos irnos al documento y miramos más en detalle esa parte. Y con respecto a lo que mencionaba la compañera al comienzo, a mí me parece muy valioso el aporte que ella hace, y se me había escapado un poco esa parte, pero eso es muy cierto lo que ella menciona. Por lo general, nosotros hablamos de citas directas cuando estamos hablando de estudios, sobre todo en el área como de humanidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es muy válido tomar textualmente lo que menciona una persona, ¿sí? Porque eso puede reunir quizás los sentimientos o lo que pensaba esa persona textualmente en un momento determinado, ¿sí? Digamos que ahí es muy valioso tener una cita textual. Y eso yo, porque, digamos, no lo veo así, pues porque mi formación profesional no es, ella nos menciona que ella estudia antropología. Mi formación profesional es como administrador de sistemas informáticos, y los textos los cuales yo he trabajado pues tienen desde luego que otro enfoque. Entonces es muy valioso el aporte que ella nos hace, porque eso es verdad, la cita directa se suele usar más cuando uno trabaja como desde el lado humanístico para recoger ideas, o ella mencionaba las entrevistas. Si una persona me da una declaración, pues desde luego que para mi investigación va a ser muy importante tener como ese pedazo de lo que dice la persona, esa frase textualmente, ¿sí? Y digamos que ahí de pronto no es tan bien visto alterarla, ¿sí? Entonces, me parece muy valioso ese aporte. Ella dice que ella usa los dos, ¿sí? De pronto nosotros, las personas que estamos más como del lado de las ciencias exactas, de pronto no lo vemos tanto desde ese punto de vista, pero como ella lo menciona, me parece muy, muy valioso, ¿sí? Entonces, yéndonos más a la parte de las citas directas, como veíamos acá, se menciona de que tenemos como dos formas de citar, ¿sí? Está la que tiene menos de 40 palabras y la que tiene más de 40 palabras. Entonces aquí vemos un ejemplo en el cual se menciona, aquí dentro de la cita vemos que el autor, la persona que está escribiendo, dice: se ha firmado en quiebra de Wall Street en el 2008 que, y entonces ahí abrimos las comillas y ahí colocamos textualmente lo que el otro autor nos quiere, lo que el autor dijo en su momento, ¿sí? Después de que cerramos las comillas, ya vemos cómo debería ser la forma de citación. Esto es un ejemplo que me traje incluso del documento que les menciono de las normas APA. Entonces ahí dice, dentro del paréntesis se menciona al autor, al año y el número de la página. Eso cuando la cita tiene menos de 40 palabras. ¿Y qué pasa cuando la cita tiene 40 palabras o más? Pues entonces miren que por aquí hablábamos de que se tenía que desplegar un bloque aparte y que debería tener sangría. De pronto aquí no se ve bien por el tema de la presentación en PowerPoint, pero como les digo, del documento que les voy a compartir, ahí se ve muy bien cómo está aplicada la sangría y cómo se aplican los otros elementos. Miren que aquí también se hace referencia al autor, ¿sí? Miren que aquí no estamos usando las comillas, pero hacemos referencia al autor, al año y al número de página, ¿sí? Miren que básicamente es lo mismo, con la diferencia, bueno, en cuanto a la información del autor, ¿sí? Pero cambia el tema, pues, del texto, ¿sí? Habría que pensar en que va dentro de un bloque aparte y que no se generan el tema de las comillas. Bueno, entonces, si ya sabemos más o menos qué es una cita y qué tipos de citas existen, insisto en que existen más, pero estas son como las más usadas. Por ejemplo, lo que mencionaba el compañero, muy valioso, porque
de pronto eso que él menciona va muy asociado a ese tipo de cita que de pronto hace énfasis más como en el año, ¿sí? Entonces, ya sabiendo un poco ese tema de las citas, ¿ustedes qué piensan ahora que es una referencia? Recuerden que ahorita alguien dio una definición acerca de las citas usando la palabra referencia. Entonces, ¿qué creen ustedes que, que es una referencia? Pues, según lo entiendo yo, la referencia es lo mismo que la bibliografía, básicamente. Es la forma de, según el estilo, de tener en cuenta un texto para poder, valga la redundancia, referenciarlo dentro de un escrito. Listo. Miren lo curioso, y es que nosotros como que, a mí me pasa también, muchas veces usamos como un término de manera recursiva para referirnos a él mismo, ¿sí? Aquí el compañero nos dio su aporte y él usa también la palabra referencia o el término de bibliografía para hacer referencia particularmente a las referencias, ¿sí? Entonces, bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer otro aporte. ¿Qué creen que es una referencia? Haciendo desde luego la salvedad en que una cosa es una cita y otra cosa es una referencia, ¿sí? Por lo general las personas tienden a confundirlas, y a mí me pasaba. No sé si de pronto hay algún comentario por ahí en el chat. Albeiro, tenemos a Mauricio que levantó la mano. Sí, claro, adelante. Buenos días. Pues yo puedo decir de que referencia, como decía Rodrigo, sí es como la bibliografía, es cuando en vez de solamente mencionar a quien dijo lo que estamos citando, es también indicar como la fuente en general, como decir que esto salió de un libro, esto salió de un artículo, esto salió o sea, esto salió de tal información, es como la fuente ya más, más mencionada con todo, podría decirse de esa forma. Listo, bueno, muchísimas Y gracias. perdón, yo tengo una dudita, es ahora viendo los ejemplos de las citas directas e indirectas, yo tengo una duda, es que como se puede ver, en ambas formas, en el paréntesis se menciona como el nombre del autor, el año de cuando lo mencionó y al final dice tal número, P se refiere con página, ¿cierto? Sí, eso hace referencia a la Pero la página. duda que yo tengo es al mencionar la página, listo, pero ahí no es necesario mencionar, digamos, de dónde salió, pues porque uno dice la página y uno se pregunta, pero ¿de dónde salió? O sea, cuál es o sea, cuál es la fuente, podría decirse, cuál es el libro o el artículo? Listo, bueno, lo primero es que, si mal no estoy, lo que tenemos aquí, esta primera parte, yo no sé si ustedes ven mi cursor, el cursor del mouse, pero cuando uno abre paréntesis, por ejemplo, aquí aparece Lynch o aquí aparece Gateway. Miren que esto es muy probable que ni siquiera sea el nombre, es muy probable que sea el apellido del autor, ¿sí? Porque así lo dice la norma. Y para responder a esa pregunta, él nos dice que si no es necesario decir de dónde sale esto, ¿alguien me puede responder esa pregunta? O sea, ¿alguien le podría, digamos, contestar el compañero en qué momento nosotros decimos, mire, esto salió por ejemplo, el nombre del libro, si es un libro, si es un artículo, lo que sea? ¿Alguien le podría decir al compañero dónde se encuentra esa información? Ese la encuentro al final, en las referencias bibliográficas, ahí ya coloca la información de la fuente, porque cuando es, hasta donde yo entiendo, las citas, cuando digamos son de menos de 40 palabras, pues solo se hace referencia al apellido, el año y la página donde está, digamos, la cita, pero ya es al final del documento
en referencias bibliográficas, donde se coloca toda esa información y uno se da cuenta es por el apellido. Por ejemplo, ahí al final debería ir Lynch y, digamos, la fuente del libro o artículo de donde la sacó. Pues eso es lo que yo sé. No sé si habría otra persona que dé otro aporte. Listo, ¿alguien más quiere aportar algo? ¿Alguien está de acuerdo con lo que menciona la compañera? Sí, básicamente es esa situación. Uno debe hacer la referencia al final, o bibliografía en este caso, sacando los datos principales dependiendo del tipo de referencia que esté haciendo. En este caso, pues lo más conveniente en humanidades es APA. Y se coloca de dónde se sacó, si es un libro, si es un artículo, los autores, el año, si es un libro, pues la editorial y todo esto. Y si es una página bibliográfica de internet, se dice tomado de, y a veces en las tesis o en los trabajos de grado es muy importante también poner las fechas de cuándo se tomó eso. Entonces, tomado de el tal fecha. ¿Para qué? Porque eso genera como una garantía a la persona que le está haciendo la evaluación de la tesis que verdaderamente hizo la investigación. Listo, perfecto, muchísimas gracias. No sé si al compañero le queda claro, o sea, yo estoy 100% de acuerdo con lo que ellos mencionan. Básicamente, uno en la cita, uno no va a encontrar la información del documento, porque eso es lo que es una referencia. Miren que aquí yo tomo la definición como que una referencia es algo que constituye la información que permite ubicar un documento, ¿sí? Y dentro de eso, pues, se puede encontrar, como ellos lo mencionan, la fecha, el nombre del autor o los apellidos de los autores. Existen algunas consideraciones, por ejemplo, si son más creo que son 10 autores, ahorita lo vamos a ver en detalle. ¿Qué pasa si son? Es que en la sexta edición había un límite menor, no recuerdo exactamente hasta qué número era, pero en la séptima edición de Normas APA se incrementó ese límite con respecto al número de los autores. Entonces, digamos que ahí dentro de la referencia es donde uno suele encontrar información de manera más explícita para luego ir a encontrar el documento. No se hace como tal aquí dentro de la cita, ¿sí? Aquí simplemente estamos diciendo qué autor dice qué cosa, mientras que en la referencia si hacemos énfasis como a una información mayor, por así decirlo, ¿sí? No sé si le queda más claro al compañero. Sí, perfecto, muchas gracias. Listo, listo, muy bien, y muchas gracias a las personas pues que están ahí con sus aportes. Entonces, como ya hemos ido mencionando, existen algunos elementos muy importantes con respecto a la referencia. ¿Quién me podría nuevamente recordar cuáles podrían ser esos elementos importantes que deberíamos de tener en cuenta al momento de referenciar? ¿Sí? No al momento de generar la cita, porque miren que la cita realmente se hace de una manera muy simple, ¿sí? Apellido del autor, coma, año y número de página. Mientras que, bueno, y eso en cuanto a las citas directas. Mientras que para las referencias sí deberíamos tener en cuenta algunos elementos que de pronto son, digamos, un poco más de cuidado con respecto a las citas. Entonces, ¿quién me puede mencionar esos elementos? Alguien que diga, yo creo que hay que tener en cuenta estos elementos para generar una buena referencia. ¿Quién se anima un poco a mencionar esos elementos que ya los hemos ido mencionando? Bueno, pues podría decirse que dependería, digamos, también de como del documento, del trabajo en el que uno se está basando la referencia. Por ejemplo, si uno va a mencionar algo de un libro, pues digamos los elementos sería el título del libro, el nombre del autor, la fecha de edición, la editora y, y la página de donde proviene el texto citado. Y por otro lado, pues digamos, si habláramos de algo que leímos en un periódico, sería lo mismo.
pero la diferencia es que aquí es el título del artículo del periódico, el nombre del periódico y las demás otras que había mencionado antes, en mi opinión. Listo. ¿Alguien con otra opinión? Andrés Felipe había alzado la mano, pero veo que la bajó. Bueno, si Andrés Felipe de pronto no tiene algún aporte en este momento, entonces lo que menciona el compañero anteriormente es verdad. Nosotros deberíamos saber qué tipo de documento estamos citando para saber de pronto qué elementos debemos tener en cuenta. Sin embargo, hay algunos elementos que son como muy genéricos para cualquier tipo de documento, ¿sí? Entonces aquí podríamos ver que esos elementos podrían ser los autores, ¿sí? Sí o sí deberíamos saber o al menos como tener claridad de qué autores son los que escribieron los documentos los cuales hemos usado dentro de la elaboración de nuestro artículo, en este caso, ¿sí? De nuestro ensayo, de nuestro informe, ¿sí? También el año. Es muy importante saber en qué año se dio dicha publicación y el título, ¿sí? Como lo mencionan. Miren que estos tres elementos casi que son indispensables para una buena referencia e incluso son muy importantes para la cita, pues dentro de la cita no vamos a usar el título del documento que estemos citando, pero para la referencia sí es muy importante tener el título, ¿sí? Más adelante vamos a ver algunas buenas recomendaciones para este tema de referencias. Entonces, un ejemplo, todo esto lo estoy tomando del documento ese que yo les menciono de las normas APA, muy completo y no es tan largo, ¿sí? Entonces, creo que ahí va a quedar un buen aporte, un buen material para que cuando les toque pasar por todo este tema de normas APA directamente a la fuente. ¿Listo? Entonces, como yo les decía, información del autor, ¿sí? Información del autor. Miren que nosotros necesitamos saber al menos, aquí tenemos los apellidos, ¿sí? Miren que empezamos apellidos, coma, y la inicial del nombre, ¿sí? Luego hacemos referencia a la fecha en la cual se publicó ese trabajo, el cual estamos citando. Luego hablamos, por ejemplo, del título podría ser del libro, del paper. En este caso, los artículos suelen tener unos nombres mucho más largos, por eso las referencias se ven un poquito más robustas, porque pues desde luego los artículos de investigación suelen ser información muy puntual. Entonces, por lo general, los nombres se vuelven un poco más largos y podríamos también tener en cuenta el tema de la información pues acerca de la fuente, ¿sí? Este es un pequeño ejemplo que van a poder encontrar dentro del documento. Sin embargo, pues yo creo que hoy en día pues casi que hacer esto a mano, digamos que no sería algo muy recomendado. De hecho, les cuento una experiencia. Hace como 2 años estaba yo trabajando en un artículo pues para la publicación en una revista de aquí de Colombia, y de allá nos exigieron, o sea, ni siquiera era pues como una opción, sino que nos exigieron de que las referencias y las citas debían hacerse con un gestor de referencias. Entonces, en este caso, pues nosotros desde luego que hicimos uso de Mendeley. Había un pequeño error por ahí con una referencia, y ellos, como nos pidieron todo de manera, por decirlo automática, digamos que percataron ese error, nos notificaron a nosotros en la etapa de correcciones y pudimos pues como pasar a la corrección de ese error con respecto a la referencia, porque esos temas pues ustedes saben la importancia de todo este tema de la referencia, ¿sí? Entonces, hay algunas revistas que no lo ponen como una opción, sino que lo exigen. Entonces, digamos que hay que tener unas consideraciones con respecto, por ejemplo, al uso de Mendeley. Más adelante les voy a explicar un poco por qué Mendeley suele cometer algunos errores, ¿sí? O incluso ni siquiera es tanto como el error de Mendeley, sino que es más como de los metadatos del documento, pero bueno, me estoy adelantando un poco a lo que vamos a ver más adelante. Listo. Acá tenemos otro ejemplo
¿Qué pasa cuando tenemos una referencia de hasta 20 autores? Miren cómo se sigue como esa misma lógica. Partimos de los apellidos separados por coma y luego, perdón, los apellidos, o si el autor solo tiene un apellido, y seguimos pues con la constante de que el nombre se coloca solo la inicial en mayúscula, y seguimos separando por comas, ¿sí? Miren que por aquí está al señor Nieto, que al parecer no tiene como un segundo apellido, entonces solo se lista un apellido. Eso en cuanto a a las referencias, perdón, que tienen hasta 20 autores. Posteriormente ya se hace énfasis en el título del documento y los demás datos que podrían hacer referencia a esa cita. Mientras que cuando tenemos más de 20 autores, entonces, por lo menos yo nunca me he encontrado un documento que sea hecho por más de 20 personas. Creo que la mayor cantidad de autores que me he encontrado, por lo menos en un artículo, ha sido como de 6 personas. Pero es muy posible que de pronto en un libro varias personas hayan participado en la escritura de un capítulo de ese libro. Entonces es muy posible que uno encuentre al final muchísimos autores. Entonces ahí digamos que se podría ver con más frecuencia este tipo de referencia cuando son más de 20 autores. Entonces aquí la norma nos dice: ustedes van a hacer referencia a los primeros 19. Cuando lleguen al 20, colocan una coma y colocan 3 puntos suspensivos y se van hasta el último, ¿sí? Hasta el último. Entonces, aquí el señor Cerdán Martínez sería el último autor. Entonces, aquí digamos que no podríamos ver de manera explícita cuántos autores tiene esta referencia. Solo sabemos así, a simple vista, que tiene más de 20 autores. Entonces, vuelvo y repito, se genera una coma, 3 puntos suspensivos y nos referimos al último autor del documento, ¿sí? Y lo de siempre, el año y los demás datos que se tengan pues asociados a la referencia. Entonces, como mencionaban algunos de los compañeros, hay que hacer énfasis en cuál es el tipo de documento que estamos citando, ¿sí? Digamos que aquí vuelvo y doy como una opinión, ¿sí? Por lo general, bueno, claro que eso depende del texto que nosotros estemos construyendo, ¿sí? Yo no les voy a decir que esté malo citar libros o que esté malo citar páginas web, ¿sí? Yo no les voy a decir que eso está malo porque eso es válido, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, si yo estoy escribiendo un artículo de investigación, recuerden que este es el GEA de lectura y escritura de artículos científicos, entonces de pronto va muy relacionado pues con lo que quiero mencionar. Cuando nosotros estamos escribiendo un artículo, la principal particularidad de un artículo de investigación es que la información es muy actual, ¿sí? O sea, casi que estamos como a la vanguardia del conocimiento, estamos en lo último, ¿sí? Porque estamos intentando mover el estado del arte. Los libros, por lo general, toman mucho tiempo desde que empieza su proceso de escritura hasta que termina el proceso de publicación. No sé si alguien de pronto conoce a algún profesor, tiene algún amigo o alguien o ha escuchado alguna referencia con respecto a alguien que haya intentado publicar un libro. Por lo general son procesos que toman mucho tiempo y toman mucho más tiempo que los procesos de publicación de un artículo. Y los artículos se demoran bastante tiempo en ser publicados. O sea, estamos hablando de que un artículo podría demorarse hasta más de un año en ese proceso de publicación. Entonces, el tema de los libros también tiene como esa consideración de que incluso se demora más que los artículos. Entonces, por eso, digamos que para el tema de escritura de artículos, de pronto no es lo más recomendable usar como citas o referencias de libros, ¿sí? Por el tema de los tiempos, ¿sí? Por cuánto se demora un libro en publicarse, realmente no lo sé. Pero por lo general uno pensaría, ve, mientras se publicó este libro, salieron 5 artículos que de pronto movieron más el estado del arte, porque quizás el libro está más pensado para darme contexto, para darme bases teóricas sobre un tema, mientras que el artículo me muestra más como esos aspectos novedosos que movieron el estado del arte. Sin embargo, pues hay momentos en los cuales uno debe hacer una referencia a un libro, por ejemplo, para dar
un concepto sobre algo que se definió en un momento determinado y que es algo que quizás no va a cambiar mucho. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo se podría hacer la referencia de un libro. Entonces venimos, nuevamente hacemos énfasis en que aquí ya vemos dos autores, vemos el año de la publicación y vemos el nombre del documento, ¿sí? Recuerden que todo esto lo saqué del documento de las normas APAS en la 7ª edición. Aquí tenemos un ejemplo de referencia de un documento que se publicó en una revista, ¿sí? Miren que aquí ya se encuentran otros metadatos que difieren un poco con respecto a lo que teníamos aquí con respecto a lo del libro. Pero perdóname, te interrumpo. Rodrigo nos pidió por acá, nos alzó la mano. Voy a leer lo que escribió Rodrigo. Dice que según las normas APA, cuando un trabajo tiene 3, 4 o 5 autores, también más, se citan todos los autores por primera vez que ocurre la referencia en el texto. En las citas subsiguientes del mismo trabajo se escribe solamente el apellido del primer autor seguido de et al, ¿sí? Que significa y otros, ¿sí? Es la abreviación que se hace de otros del latín, y el año de la publicación. Si me permiten, para hacer una precisión con respecto a lo que nos comenta acá Rodrigo, es que es cierto, esto se hace, pero cuando estamos citando, cuando dentro del documento estoy escribiendo un párrafo y digo, de acuerdo a Castañeda, Palacios, Rodríguez, y hay otros autores más, ¿cierto? Pongo Castañeda, Rodríguez, Naranjo y et al, ¿sí? En la cita, pero cuando nos referimos a la referencia bibliográfica, sí debemos de colocarlos así como lo estaba mencionando anteriormente Albeiro. Rodrigo tiene la mano alzada. Albeiro. Sí, claro, adelante. tenía una inquietud respecto a, y gracias por la aclaración en ese sentido, es que aparecía como si fuera para la citación bibliográfica, pero pues después de que vi todos los autores, entonces ya me quedó más claro que sí es para la cita ya dentro del texto. Con respecto a lo que estaba diciendo ahorita, pues, José Albeiro, ay, se me fue la idea. Ah, ya me acordé. Con lo de los libros, tengo una inquietud sobre la cuestión de la actualidad. Resulta que a veces, no sé, me ha pasado que uno está escribiendo algo y la información que se tiene sobre un determinado tema a veces data de 5 años atrás, de máximo 6 años atrás, pero según las normas dice que uno debe tener mínimo 5 años hacia adelante. No sé si tratar de ahí más hacia atrás sobre, digamos, conceptos fundamentales, a menos que sean teóricos, que sean clásicos, está mal hecho dentro de un texto, porque básicamente son conceptos que han entrado en debate por bastante tiempo y que se han ido nutriendo alrededor de los años, entonces se convierten no como en una verdad absoluta, pero sí como en una idea muy argumentada ya sobre algo. Entonces no sé si esos mismos textos sí se pueden tener en cuenta, pero solamente desde el punto de vista conceptual, y ya desde otras fuentes tener el otro punto de vista ya más actual, porque a veces ni siquiera aparece. Entonces, si uno quiere escribir sobre algo que muchas veces no está, ¿cómo puede hacer eso? Como eso es generación nueva conocimiento, obviamente, pero según las normas uno le dicen tiene que tener tantos autores y como mínimo muchas veces le piden a uno 20. Entonces eso yo creo que es un tanto complicado. Si saben, me gustaría que me dieran respuesta. Gracias. Bueno, listo. Con relación a lo que mencionas, yo tengo una pregunta. O sea, al inicio usted menciona de que hay una norma que dice que uno no debe tener referencias como más viejas con relación a 5 años. Eso fue lo que yo entendí. No sé si entendí mal o está bien mi apreciación. No, sí, es que eso me lo dijeron hace como un año, más o menos, y yo qué, pero venga. Entonces, por eso continúo con la siguiente parte de la pregunta. Entonces, me parece bastante extraño que
que me hayan dicho eso, entonces por eso quería como tener Listo. como la claridad. Bueno, a mí también me parece supremamente extraño. De hecho, yo no conozco, por lo menos dentro de lo que leí con respecto a las normas APA, yo no leí nada que me diga, usted no puede tener referencias o citas que tengan más de 5 años. Por lo menos yo no he visto eso ni en APA, ni en Michigan, ni en IEEE, ni en ninguna de esas. No sé si de pronto alguno de los aquí presentes ha escuchado eso. Albeiro, si quieres, te puedo colaborar ahí. Sí, Lo que, claro. lo que sucede es esto, chicos. En cuestión de normas APA, esa restricción no existe, ¿sí? Por ejemplo, yo soy estudiante de la maestría en administración también. Estoy desarrollando mi tesis y dentro de la tesis estoy haciendo un recuento histórico del conflicto armado en el territorio colombiano. Y estoy utilizando varios documentos que no fueron elaborados hace 1, 2, 5 o 10 años, sino que inclusive se utilizan documentos que fueron elaborados hace 20, 30, 40, 50 años. ¿Por qué? ¿Y por qué se deben y por qué se pueden utilizar? Por supuesto, porque son referentes históricos, son como hitos o personas que son referentes en un tema particular, y si uno quiere hablar de un referente en particular, lo puede utilizar a pesar de que la persona haya escrito ese documento hace 5, 10, 15 o 20 años. Por ejemplo, en historia del conflicto armado, uno puede hablar de que dos de los máximos referentes eh, eh, al menos desde mi perspectiva, para uno hacer un recuento histórico del conflicto armado, es Pecol y Busnell, ¿sí? Ellos tienen escritos de hace 10, 20 años. Uno los puede utilizar y los puede citar ahí. En cuestiones de las normas APA, no hay ninguna restricción de que diga usted no puede utilizar citas de más de 5 años de haberse publicado. Por ejemplo, esa restricción no existe. ¿Qué es lo que puede pasar? Y es que, por ejemplo, cuando yo elaboro un artículo académico y lo envío a revisión a una revista para que ésta me lo publique, la revista puede tener ciertos criterios, ¿sí? Para pedirme o para establecer la forma en la que se debe elaborar el artículo, por ejemplo, la cantidad de citas, o pueden colocar un criterio de estos en el sentido de que un artículo o un documento que nosotros estemos elaborando de manera académica debe estar actualizado, ¿cierto? Eso depende también de los documentos. Entonces es muy importante, por ejemplo, saber qué es lo que se está hablando en el mundo y, por supuesto, tener mis referentes actuales, pero no está de más tener referentes históricos de lo que se ha desarrollado de X o Y tema y poder utilizar citas, documentos que tengan determinados años. Y en cuanto a lo otro, Rodrigo, que le piden a uno un mínimo de autores, de citas, de referencias bibliográficas, más que todo, es cierto, y eso lo piden más que todo son las revistas, dependiendo del documento. Por ejemplo, un artículo de revisión que puede ser básicamente hacer un recuento de algo que ha sucedido, qué está pasando en la actualidad con respecto a X tema, ¿sí? Un artículo de revisión de literatura, te piden mínimo 50 referencias bibliográficas. Ese es como el estándar, más o menos, ¿sí? Pero eso lo piden, son las revistas. Y Albeiro, Mauricio también nos alzó la mano. Listo, de acuerdo. Sí, bueno, yo tengo la siguiente duda. Bueno, mirando el comentario que hizo Rodrigo, él mencionó la siguiente expresión, lo de et al, donde él explica del latín y otros. Bueno, yo tengo una cuestión respecto a eso. Yo he tenido que leer en mi programa muchos textos que utilizan esas cosas en sus referencias, y al principio pues
y al principio uno obviamente pues se podría quedar como todo, ¿y eso qué significa? Entonces es necesario buscar. Y claro, entonces uno a veces puede también, digamos, deducir de que tal cosa significa eso, pues porque no es difícil, porque digamos, bueno, et al es otros, cuando se habla en la parte de que página tal, y ese, eso significa así, y siguientes. Entonces mi cuestión es, uno cómo puede hacer como para conocer bien esas siglas, que esas son siglas, uno cómo las puede conocer o dónde las puede buscar para conocer su significado. Listo. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias a las personas que están participando. Con respecto a lo que se mencionaba anteriormente, y ya voy para la última pregunta, yo estoy muy de acuerdo con lo que menciona Gabriel, o sea, el hecho de usar una referencia que se vea vieja, eso no es que esté malo. O sea, yo pienso que, y voy a hablar así, pues muy coloquialmente, yo pienso que uno debe saber en qué momento usarla, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy construyendo mi estado del arte, entonces de pronto, o por ejemplo, mi marco teórico, y dentro del marco teórico uno suele dar ciertas definiciones acerca de algo. Por ejemplo, en mi caso particular, mi tema de tesis, yo estoy trabajando con redes neuronales artificiales. Entonces, yo sé que las redes neuronales artificiales no fue algo que surgió en el 2019, sino que eso es algo que surgió por allá en los años 70. Entonces, desde luego, e incluso se ve muy bien ir a la fuente primaria y decir, tal persona dijo esto en tal año. Sin embargo, hay algunos problemas con respecto a las referencias a las citas de los autores primarios, pero bueno, ya miraremos un detalle eso, en detalle eso más adelante. Listo, y con respecto a lo que menciona el compañero, para serle sincero, no tengo como una respuesta en concreta en cuanto a eso. O sea, por lo menos eso de lo del et al, eso por lo general aparece, no recuerdo cuántos autores es que debe tener el documento cuando aparece esa sigla. No sé si de pronto Gabriel recuerde la cifra exacta de cuántos autores es que Más de, aparecen. más de tres, si mi memoria no falla. Si mi memoria no falla, uno cita al inicio los autores, tres, cuatro o cinco, ¿cierto? La primera cita va, voy a leer, digamos, acá apellidos: Castañeda, Naranjo, Palacios y Rodríguez, ¿cierto? 2015. Los pongo a ellos. Ahí tengo cita 4, ¿cierto? Leí, digamos, que los apellidos que están ahí. Esa es la primera cita. Pero para las otras citas, digamos que lo utilicé 2 veces dentro de mi documento. La primera cito los 4 autores, pero para la segunda cita que lo estoy utilizando, ya solamente utilizo Castañeda et al. 2015. No sé si me hago entender, chicos. Listo, porque es que él nos menciona acerca de, bueno, ¿y dónde podemos encontrar información acerca de qué significan esas siglas? O sea, sinceramente yo no sé en dónde podríamos, si existe un documento como tal que diga, esto significa esto en las normas APA, esto significa esto en las normas IEEE, pues porque básicamente son muchas normas que existen y por lo general pues uno se encuentra, por ejemplo, las normas IEEE tienen algunas otras consideraciones que difieren un poco con respecto, por ejemplo, a las normas APA. ¿Cómo va uno descubriendo como esos términos? Básicamente, como lo mencionó el compañero, cuando uno empieza como a ahondar en el tema, cuando empieza uno como a sumergirse, como empieza a buscar como ya como en particular acerca de información, acerca como ya de las normas en concreto, ¿sí? Pero como tal, yo no conozco como un lugar en el que uno pueda encontrar como información acerca de cada una de esas abreviaturas que puede uno encontrar en cada una de las normas, en particular en este tema de las normas APA. De todas formas, pienso que todo eso está muy en detalle en ese documento, que es muy completo y como les digo, no es muy largo, acerca de la séptima edición de las normas APA. Listo. Bueno, entonces, si no hay de pronto más comentarios, voy a continuar con este tema de las referencias. Eh, por aquí, por ejemplo, podemos ver un artículo, cómo se hace la referencia a un artículo en un periódico, ¿sí? Podemos ver que se coloca el apellido del autor, posteriormente, bueno, la coma, la L hace referencia al nombre,
posteriormente colocamos dentro de paréntesis la fecha, luego el título del artículo, la editorial o el periódico, luego la URL, ¿sí? Eso en cuanto a los artículos en periódicos. Y bueno, y existen muchos más, aquí podemos ver cómo se cita una página web. Sin embargo, yo vuelvo un poco a lo mismo, o sea, no olvidemos que estamos en el GEA de lectura y escritura de artículos científicos, ¿sí? Entonces, habría que ver qué tan bueno sería citar, por ejemplo, un artículo de, por ejemplo, de La Patria, ¿sí? O sea, yo no quiero entrar aquí pues en ningún tipo de controversia ni nada por el estilo, pero recordemos, muchachos, que dentro de la literatura académica existe algo que se denomina literatura gris y fuentes secundarias y fuentes primarias. Entonces habría que ver qué tan confiable, ¿sí? Y por qué proceso riguroso pasó la construcción de este artículo del Espectador que amerite o que de verdad yo diga, no, veas que esto quedó tan bien hecho y está tan bien fundamentado que vale la pena que yo lo ponga en mi artículo científico, ¿sí? Entonces, hay muchas formas, incluso las normas APA proporcionan una normativa con respecto a cómo se hace la referencia, por ejemplo, de artículos de Wikipedia, ¿sí? Yo insisto en que está la norma, ¿sí? Cada uno sabrá en qué momento la usa, ¿sí? Pues desde luego que no es muy recomendable, pues por ejemplo, usar nada pues que provenga de allí, porque insisto, estamos en el GEA de lectura y escritura de artículos científicos en el pregrado. En el documento podrán encontrar cómo se citan las demás, ¿sí? Hice énfasis hasta este punto de páginas web. Listo. Como generalizando un poco, algunas consideraciones pues con respecto al tema pues de citas y de referencias. Lo que se mencionaba ahorita acerca del tema de los años, ¿sí? Las normas APA como tal hacen referencia a algo que se denomina autor primario. Ellos dicen muy claramente, dentro de las normas, tratar de citar en mayor medida al autor primario, ¿sí? Que eso lo dijeron en el año 1800, por ejemplo, cuando Évariste Galois hizo su teoría acerca de las ecuaciones de grado n, creo que eso fue por allá como en 1800. ¿Dónde vamos a encontrar ese artículo? Pues como difícil, ¿cierto? Entonces, ahí, digamos que de pronto no es tan fácil, no sé si exista, ¿sí? Pero si de pronto no se encuentra, entonces podríamos hacer referencia a un autor secundario. Y eso en las normas APA, digamos que está explícito. Ellos dicen, tratar de hacer referencia al autor primario la mayor cantidad de veces que sea necesario. Si ya el documento no se encuentra, como por ejemplo en el caso que les menciono, pues entonces sí hacer uso de las fuentes pues secundarias, ¿sí? Y con respecto pues como al tema de legalidad en general, en todo este tema de referencias y de normas, hay que tener en cuenta, muchachos, de que es muy importante todo este tema porque nosotros, como ustedes saben, podríamos incurrir en temas legales si no referenciamos o si no usamos en términos generales las normas de manera adecuada, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado acerca de los tipos de plagio, ¿sí? Con toda seguridad habrán escuchado algunos tipos de plagio, entonces nuevamente los invito a que mencionen los que conozcan y de pronto a que nos den una breve descripción de qué significa cada tipo de plagio que conozcan. O si alguien dice, no, la verdad es que yo no conozco ningún tipo de plagio, no sé, me gustaría escuchar esa parte. Alguien de pronto se motiva un poco a dar esa definición. Ustedes sí me están escuchando. Pues yo por mi parte he escuchado como que existe el autoplagio y también como que, pues no me acuerdo bien la palabra que usan, pero es como por decirlo así, como un plagio intencional y no como que sin intención, como por no tener en cuenta que se está plagiando, creo. Listo, muchas gracias. Hago referencia a que si me están escuchando porque en las últimas veces he tenido algunos problemas de internet, entonces como estoy compartiendo pantalla, no me doy cuenta si de pronto se me cae la red. Listo, muchas gracias por ese aporte. ¿Alguien más ha escuchado algo? Yo he escuchado de uno que es muy común
y es cuando se hace parafraseo. Por lo regular hay conceptos que son complicados y cuando la persona intenta resumirlo o adaptarlo a la forma más conveniente para el texto, se deja de lado el autor, eh, precisamente porque lo está haciendo prácticamente en sus palabras. Entonces hay gente que no considera eso, no considera eso como, bueno, lo estoy diciendo en mis palabras para poderlo entender, pero obviamente es alguien más que lo está diciendo. Entonces se vuelve un asunto complejo, y como el parafraseo, hasta donde tengo entendido, no lleva comillas, entonces se vuelve un asunto más complicado desde ahí. Listo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? No sé si hay algún chat por ahí, creo que escuché algo. No, Albeiro, en el chat no, simplemente les he estado compartiendo el formulario de asistencia para que por favor lo diligencien, dado que es de suma importancia para nosotros y para también, por supuesto, compartirles el material de la sesión y las grabaciones. Muchas gracias. Listo, bueno, eso que mencionan ustedes es muy valioso porque es cierto, ¿sí? Muchas veces, con respecto a la primera apreciación, solemos de pronto, no, es que como esto yo lo dije, entonces, no, pues yo para qué me voy a citar a mí mismo, ¿sí? Y ese es uno de los tipos de plagios, e incluso de los no sé, como entre los que más se encuentra está ese, ¿sí? Se incurre mucho en el autoplagio y lo que menciona el otro compañero, cuando uno de pronto está intentando parafrasear y de pronto va y por esa subjetividad, desde las mismas palabras que uno intenta usar, va y se desvía un poco del tema, pues entonces de pronto ahí ya uno diría, no, pues es que el autor no está diciendo esto, ¿sí? El autor que usted está citando ya no está diciendo esto, porque de pronto uno se suele desviar un poco con la redacción que uno tiene, entonces hay que prestar atención con eso. Yo conozco algunos tipos de plagio, por ejemplo, está uno que se denomina clonación, puede que ustedes de pronto lo hayan escuchado con otro nombre, yo lo conozco por ese nombre, clonación, y básicamente es cuando uno agarra el trabajo de una persona y casi que al 100% lo presenta como si fuera de uno, ¿sí? Ese es quizás el más grave de todos y se presenta con frecuencia, sobre todo en la universidad, ¿sí? Cuando uno está haciendo trabajos a nivel de pregrado, pues desde luego pues que ya la moralidad le dirá a uno pues que tan bien hecho está eso, ¿cierto? Está otro tipo de plagio que se conoce como copiar y pegar o copy-paste, que básicamente lo que hace uno es como, ve, esto está como chévere, me lo llevo para mi documento, ni siquiera pongo una cita ahí. Recuerden que el hecho de copiar y pegar y de pronto decir, colocar comillas, eso como tal no es una cita. Ya vimos que existe alguna normativa para hacerlo de manera correcta, pero muchas personas suelen ir, me voy a copiar y pegar esto ahí como para rellenar en el documento. Eso tampoco se debe hacer. Otro que es muy común es el que se denomina búsqueda y reemplazo, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace ahí? Básicamente lo que se hace es como tratar de reordenar el documento, ¿sí? Cambiándole como el orden, complementando con pedazos de otro lado. Entonces, digamos que ahí como que estoy alterando el orden del documento y digamos que no es tan fácil percibirlo así de manera inicial. Pero pues recuerden ustedes que existen ya herramientas, software que ya me permite detectar el nivel de plagio y realmente lo hacen muy bien, o sea, me dicen de dónde la persona tomó algo sin citarlo adecuadamente y me muestra el grado de similitud y demás. Entonces, a pesar de que como que cada vez es más difícil identificarlo, de pronto para una persona, pero para algunas herramientas de pronto no se tiene como esa complejidad. También podríamos pensar en que existe un plagio que se denomina mezcla de diferentes fuentes, en la cual yo como que, bueno, me traigo un bolo de cosas de diferentes lados y lo meto ahí en mi documento, insisto, sin citar eso adecuadamente, ¿sí? Otro, el error 404. No sé si ustedes alguna vez han entrado a algún sitio web y les aparece un error que aparece 404. Ese es un error asociado a los servidores en el cual eso me devuelve pues, que de pronto la solicitud no fue encontrada, ¿sí? En este caso se conoce cuando uno va a la referencia, por ejemplo, y uno dice,
voy a buscar a tal autor y no lo encuentro, ¿sí? O voy a buscar a tal documento y no lo encuentro, ¿sí? O también se puede asociar a cuando nosotros colocamos una cita y no tenemos referencia, o al contrario, cuando tenemos referencia pero no tenemos citas. Recuerden que no son excluyentes, o sea, si existe cita, debe existir referencia, y si existe la referencia, debe existir la cita, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a algunas cosas, pues como generales, algunas consideraciones con respecto a este tema. Listo, entonces hablábamos un poco acerca de qué elementos podríamos tener en cuenta con respecto en general a las normas APA. Entonces, aquí podríamos pensar en que tenemos las tablas, las figuras, notas al pie, las portadas de los documentos y los formatos en generales con respecto a las normas. Recuerden ustedes que en general las normas APA me hablan de una distribución con respecto a las márgenes, ¿sí? Y en general a todo el documento. No vamos a hacer énfasis aquí en todos estos aspectos porque, como les digo, está muy bien explicado en la norma, pero vamos a hacer como un pequeño énfasis con respecto a las más usadas, ¿sí? O sea, las más usadas dentro de la lectura y escritura de artículos científicos son las tablas y las figuras, aparte pues de lo que ya hemos mencionado de las citas y las referencias. ¿Por qué no vamos a hacer énfasis en la portada o en el formato general? Porque muchas veces a nosotros desde las revistas ya nos dan un formato en particular, las revistas ya tienen su propio formato, entonces nos dicen, vean, no, es que aquí incluso se lo proporcionan a uno, le dan ya a uno el formato, puede ser en Word, ¿sí? Entonces uno ya sabe que uno se debe acomodar a eso. Entonces de pronto ahí no sigue uno como al pie de la letra las normas, sino que simplemente lo sigue para el tema de tablas, de figuras, de citación y de referencia, ¿sí? Entonces cualquier duda que tengan ahí con respecto, por ejemplo, para la presentación de un trabajo al 100% con normas, en el documento explican muy bien esa parte. Listo, entonces, ¿alguien sabe de pronto cuál es la estructura? ¿Alguien recuerda? Alguien que haya hecho algún trabajo con normas APA, ¿cuál es la estructura, por ejemplo, de una tabla? ¿Sí? ¿Cuál es la estructura de una tabla con respecto a las normas APA? ¿Alguien tiene algún recuerdo leve sobre esa parte? ¿O alguien definitivamente dice, no, yo no me acuerdo de eso? Con respecto a las tablas. O incluso adelantémonos un poco con respecto a las figuras. Sí, alguien creo que activó el micrófono. Pues según como lo he hecho yo, o como recuerdo, ha sido como uno no nombra la tabla, sino que coloca desde el principio cómo las va a nombrar, tabla 1, tabla 2, tabla 3. En la parte de arriba, digamos, coloca tabla 1, se coloca con el, ¿cómo se dice eso? Como centrado al medio, y después de la tabla coloca la palabra fuente, 2 puntos, y coloca de dónde se sacó. Si tiene un autor específico, el año, y eso se referencia también ya en otro lado. O si dependiendo de si los sacó directamente de alguna parte, o si es elaboración propia. Si es elaboración propia, la fuente es esa, fuente de elaboración propia. Hasta donde tengo entendido es así, no sé si estoy equivocado. Listo, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún aporte? Bueno, lo que menciona el compañero, muy bien. Básicamente, así como él lo describe, se asemeja mucho a lo que nos proporcionan las normas APA. Ellas dicen, toda tabla debe tener una numeración, ¿sí? Y esa numeración debe aparecer en un estricto orden. ¿Cuál es la particularidad de que debe estar con negrita, ¿sí? Debe tener un título que debe ir después del número. La idea de ese título de la tabla es que sea un título corto, que venga con cursiva y que sea lo más descriptivo posible, ¿sí? Porque el tema de que sea descriptivo, para que luego no tengamos que adicionar esta parte que dice nota, ¿sí? Aquí está, dentro de las normas dice pues que es opcional, yo miro si es necesario adicionar una nota en la cual explico de pronto algo que puede
que no quede tan claro dentro de la estructura de la tabla, ¿sí? También tenemos un encabezado que, como él lo menciona, debe estar centrado pues por cada columna, y dentro del cuerpo se pueden considerar algunas recomendaciones. Dentro de las normas APA ellos dicen que lo mejor es tenerlas centradas, ¿sí? Al igual que los encabezados. Sin embargo, pues hay ocasiones donde uno tiene de pronto mucho texto y eso puede afectar la legibilidad de la tabla. Entonces, cuando eso, digamos que no se ve así como tan bonito, que de pronto no me cuadra muy bien lo que quiero escribir, entonces ahí sí se recomienda alinear todo hacia la izquierda y generando un interlineado sencillo o doble. Listo, eso en cuanto a la estructura de la tabla. Y con respecto a la estructura de la figura, pues debería tener, al igual que la tabla, pues un número, que es lo primero que debería aparecer en un estricto orden, también con negrita. El título después del número, lo mismo. Básicamente lo que se busca es describir la figura, y también podríamos pensar en que tiene como una leyenda que está dentro como de los bordes de la figura, ¿sí? Y que básicamente lo que explica, lo que busca es explicar como el contenido pues de la imagen, y esto se podría relacionar un poco con la nota que se describe aquí con respecto a las tablas. Entonces, bueno, ya hemos visto mucha información, sí, ya al menos sabemos más o menos cómo trabajar un poco con este tema de las normas APA. Sin embargo, antes de irnos al uso de Mendeley, hay como una pequeña práctica, así como para que descansemos un poco, no hagamos esto un monólogo. Entonces la idea es que algunos de ustedes van a generar una tabla en normas APA con relación a lo que vimos, y ya luego nos referimos al documento como tal, a ver que también la hicimos. Y lo mismo con respecto a una figura, a una cita textual y a una cita no textual. Entonces, dentro del Drive vamos a encontrar un artículo, ¿sí? La verdad es un artículo X que me encontré por ahí. La idea es que tratemos de generar una cita textual como a raíz de ese artículo, una cita no textual. Ya ustedes mirarán qué parte del artículo quieren usar. Y con respecto a la elaboración de la tabla y a la elaboración de la figura, se les proporcionó un archivo Excel en el que hay unos datos hipotéticos, pero la idea es que practiquemos un poco esa parte, ¿sí? Entonces, bueno, no sé muy bien cómo nos podríamos repartir. La idea es que cada uno podría ser al azar, o si alguien quiere hacerlo, no hay ningún inconveniente, cada uno genere alguno de estos elementos. Entonces, Gabriel, me confirma porfa si dentro del Drive ya tenemos acceso a estos documentos. Sí, así es, ya están cargados en la carpeta de lectura y escritura de artículos. Cuando ingresamos a esa carpeta van a poder encontrar una subcarpeta que se llama material de citación. Ahí están los documentos. Ya por acá les comparto también el link Drive de esa carpeta. Listo, muchísimas gracias, Gabriel. La idea es que no nos demoremos mucho en esto, o sea, la idea es que demos entre 10 y 15 minuticos para esto, para que podamos finalizar con lo de Mendeley. Yo sé que muchos de ustedes de pronto ya han trabajado con esa parte, entonces de pronto no habría que demorarnos mucho ahí con lo del gestor de referencias. Entonces, esa es un poco la idea. Ahí ya nos compartieron el enlace al Drive. La idea es que las personas que van a hacer, ahí donde dice material de citación, ahí encontramos de una vez la guía de normas APA. Pues la idea es que tratemos de hacer el ejercicio sin mirar la guía, y ya luego miramos de qué manera se puede corregir o de qué manera se hace pues como al 100% pues siguiendo la norma, ¿sí? Pero entonces la idea es que alguien, ¿quién se anima de pronto a hacer la tabla y a mostrárnoslas aquí a todos en el Word? ¿Quién se anima a hacer la figura? ¿Quién se anima a hacer la citación textual? ¿Y quién se anima a hacer la citación no textual? Y por ejemplo, para la persona que se anima a hacer la citación no textual, de una vez podríamos entre todos hacerle recomendaciones, aportes, felicitaciones, comentarios acerca del estilo que está usando para la redacción, ¿sí? Entonces, de pronto, ¿quién se anima un poco a trabajar en esta propuesta?
es que esa de manera voluntaria, ¿sí? Como yo les digo, estos espacios están diseñados un poco para eso, ¿sí? Como para que practiquemos entre todos. Realmente es difícil hacer este espacio así como práctico, ¿sí? Porque pues es algo más como teórico, pero precisamente quise como traer a colación como eso, como para que ustedes descansen un poco de escuchar mi voz, que sé que no es la más agradable vía digital. Entonces, pues nada, muchachos, ¿quién se anima un poco a hacer cada cosa? Los escucho. Como les digo, la idea es que sea de manera voluntaria, ¿sí? Que no, que no nos toque pues aquí como a dedocracia, ¿sí? Nadie se motiva. O es que ya lo están haciendo y están ocupados ahí con esa parte. Muchachos, nadie me escribe, ¿sí me escuchan? Sí, Albedo, te estamos escuchando. Listo, no, pues entonces, pues no veo voluntarios, entonces voy a hacerlo al azar, ¿sí? La idea es que todos hagamos el ejercicio, pero pues las personas que va a seleccionar así de manera aleatoria, pues entonces en un ratico nos comparten la pantalla como para que avancemos un poco, ¿sí? Entonces, no sé, voy a seleccionar una chica, por ejemplo, a Diana María Gómez, ¿sí? Me sale aquí entre las primeras. Entonces, no sé, Diana, ¿con cuál? ¿Qué quieres hacer? ¿La tabla, la figura, la cita textual o la cita no textual? No sé si Diana me escucha. Sí, no me activaba el micrófono. La cita no textual. Listo, muy bien. Entonces Diana nos va a colaborar con la cita no textual. Eh, listo, a ver quién más hay por acá. Tenemos a Thalía, ¿sí? ¿Está por acá? Sí, aquí estoy. Listo, ¿cuál quieres hacer tú? Es que se me ha ido el internet varias veces. ¿Me repites No, las dale, opciones, por pero favor? listo, no hay problema. Entonces tenemos la tabla, la figura o la cita textual. Esas nos quedan. No, yo le doy la opción a un compañero que haya estado full con el internet. Listo. Alguien que se motive, muchachos. O sea, la idea es que esto sea de mucha participación de todos, que no me toque a mí, porque como ustedes se podrán dar cuenta, hay personas que de pronto han tenido intermitencias. Por ejemplo, Mauricio Chávez. Podría, pero es que me encuentro conectado desde el celular. Bueno, ¿quién quiere? ¿Quién puede? No sé, Marlon. Tengo el mismo dilema del compañero del celular, pero voy a intentar a ver si me abre aquí el Word, ¿se puede hacer ahí? Sí. Sí, claro, no, la idea es que sean Word. Vale, permítame, yo intento y ya te confirmo. Muchas gracias. Listo, ¿alguien más, muchachos? ¿Alguien que de pronto tenga la posibilidad o si definitivamente, pues de pronto no es de interés, pues lo manifestamos y continuamos con lo que sigue? Pero sí es importante para mí que de pronto me expliquen un poco porque, pues, ahí digamos que aprovechamos mejor el tiempo. Como les digo, alguien que haga la gráfica al menos. La gráfica o la tabla. Vale, yo intento con la gráfica. Listo, David, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a dar unos minuticos, mientras que las personas pues que nos están colaborando muy amablemente tienen como el espacio para hacerlo. Como les digo, la idea es que lo hagamos así sin mirar mucho la norma, de pronto con lo que nos quedó de explicación, ya luego sí vamos a la norma y podemos mirar cómo se hace en concreto. Listo, entonces vamos a dar ahí un pequeño espacio.
Muchas gracias a todos pues, por la participación. Pregunta de qué año es el texto, el de los simuladores. La verdad es que no sé, o sea, el documento ni siquiera lo leí. No sé si ahí aparece, si no No, aparece, entonces es una de las cosas que vamos a considerar con respecto a la cita. Si no aparece, entonces se deja así vacío o se le coloca una X y es algo que vamos a ver cómo se resuelve desde el Mendeley. Listo, yo con la cita textual entonces, listo. listo, gracias, Rodrigo. Muchachos, ahí mientras van avanzando un poco con eso, les quería pues, recordar pues, que desde la dirección académica se están ofreciendo constantemente estos espacios de los grupos de estudio autónomos. Tenemos pues una gran variedad, en particular pues el próximo viernes vamos a arrancar con uno de diseño de sistemas de información con Access. Entonces, para los que estén pues de pronto interesados en conocer algo del tema, pues los esperamos el próximo viernes, va a ser a las 2 de la tarde, ¿cierto, Gabriel? Sí, así es, Alvero. Vamos a empezar el viernes con otros dos nuevos grupos. Ya tenemos varios grupos de estudio autónomo. Tenemos más de 15 grupos abiertos para toda la comunidad. El viernes abrimos dos nuevos, que será el de construcción de sistemas de información con Access y uno que es de procesamiento de señales. El de construcción de Access es a las 2 de la tarde, el de procesamiento de señales a las 8 de la mañana. Para aquellos que estén interesados, se pueden inscribir a través del formulario que se ha dispuesto para esto y a través del cual se inscribieron, por ejemplo, a este grupo de estudio autónomo. Les invitamos también, por favor, a aquellas personas que de pronto todavía no han diligenciado el formulario de asistencia para que lo hagan. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. Entonces vamos a dar unos minuticos más y ya cada uno pues comparte ahí su pantalla. Listo, muchas gracias. Una pregunta, perdón. Lo que pasa es que estaba intentando ingresar al Drive para después ver el documento como tal y pues me aparece un error cuando lo estoy descargando, cuando lo estoy intentando ver ahí en línea. Y cuando lo intento descargar, pues se queda cargando. ¿Es posible que yo pueda mostrar un ejemplo de cita no textual con algún escrito mío o con algo personal?
Sí, Diana, perfecto, no hay problema. De pronto va a ser más problema de tu conexión, porque yo aquí estoy viendo el documento, de hecho le está dando una mirada y a mí sí me deja verlo. Y eso por lo general pasa cuando uno tiene como problemas de internet. Entonces, sí, Ale, no hay problema, muchas Sí. gracias. Ok, gracias. Listo, muchachos, no sé si alguien ya terminó, a ver si de pronto nos da el tiempo para ver un poquito lo de Mendeley. De hecho, no sé aquí quiénes ya saben usar Mendeley. Me gustaría de pronto hacer ese pequeño sondeo. ¿Quiénes ya no, más bien, quiénes no han trabajado con Mendeley? Ya todos saben cómo se usa, al menos así de manera básica, porque igual pues no nos va a dar el tiempo para trabajarlo pues hacia profundidad. Listo, por aquí Anderson nos dice que no tiene conocimiento. ¿Alguien más no ha trabajado con eso? Es decir, ¿puedo asumir que los otros sí? No, yo tampoco. Listo. Tampoco. Bueno, No, señor. Yo sí. listo. Básicamente, pues realmente no sé si ustedes estuvieron en las sesiones pasadas del GEA, pero en ese momento teníamos muchos estudiantes de primeros semestres. Entonces, pues desde luego que es algo pues que no le muestran a uno pues en la semana de inducción. Es algo pues que uno va viendo un poquito más adelante, pero entonces chévere entonces para ver esa parte. Entonces, no sé si alguien ya tiene como algo de lo que hemos planteado. O sea, la idea de eso es como que practiquemos un poco. Aprovecho también para descansar la voz porque hablar durante tanto tiempo se siente bastante y que sea algo un poquito más dinámico. Entonces, no sé si alguien ya de pronto tiene algo por ahí Si para quiere empiezo mostrar. yo Listo, Rodrigo. De una, muchas gracias. a presentar aquí. ¿Se ve la pantalla? Sí, ya la estamos viendo. Pues básicamente lo que hice ahí fue hablar primero del texto, que pues antes hay que hablar acá se hace referencia. En este caso coloqué lo siguiente. En el texto, el origen del uso de los simuladores en medicina, el autor Neri Vela, SF, que significa sin fecha, porque pues no aparece de dónde, menciona que, Sí. dos puntos, con la sangría a un lado, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de simuladores para pilotos de aviación ha crecido de forma importante. Actualmente, 40% del tiempo del entrenamiento de pilotos de F-16 se realiza con base en el uso de simuladores y el entrenamiento en el pilotaje de modelos nuevos de aeronaves se hace exclusivamente por simulación. Página 22, según el texto. A mí me parece como página 2 porque es el texto descargado, pero básicamente uno debe hacer referencia es a la página de donde está el texto, sí, según lo entiendo yo. Sí, listo. Bueno, en el documento así como que de manera explícita no aparece una fecha y ahí se hace referencia al autor. ¿Esa sería una cita de más de 40 o de menos? Más. No sé realmente. Más de 40. Listo. Bueno,
recordemos que según el ejemplo que habíamos visto, para más de 40, entonces, muy bien el tema de la sangría, está bien. Se genera como una pequeña, entre comillas, introducción antes de generar la cita y hacia el final se coloca el número de la página, se coloca el año que no aparece y se coloca el apellido del autor, ¿sí? Al final, después de la cita. Y yo veo que aquí está solo la página. Coloqué al principio el autor y entre paréntesis el SF, que significa sin fecha. Bueno, pero habría que ir a mirar un poco la norma a ver qué nos dice, porque según tengo yo aquí en el ejemplo, se coloca, después de que se termina la cita, se coloca un punto, se abre paréntesis y se escribe el apellido del autor, el año, pues que en este caso no lo tenemos, y luego la página. Ah, vale. Entonces, Lo que es que, listo. según lo... Ah, no, sí, tengo otra cosa en la cabeza. No, es que ese es otro tipo de citación. Esta es con énfasis en el autor. Ah, ok, listo. Entonces, no, es al contrario, ya la organizo. Entonces, Listo, listo, Gabriel, pero muy bien ahí Rodrigo. por la cola. Perdón, Rodrigo. Muchas gracias. Listo, eso. Bueno, entonces avancemos un poco. ¿Quién más tiene algo ahí para presentar? A ver si les alcanzo al menos a dar como la pequeña como introducción para que les quede la curiosidad de Mendeley. ¿Sí? ¿Alguien más quiere continuar? Yo te muestro cómo hice la tabla. La verdad no estoy seguro de que esté Listo. bien, pero pues... Listo, perfecto. Listo, ahí ya estamos viendo la pantalla. Estaba intentando hacerlo como el documento. Listo, bueno, entonces recordemos que nos dice el tema de las tablas, ¿sí? Nos dice que debe tener una numeración, en este caso la tiene. No recuerdo exactamente si debe decir tabla 2.1 o debe decir tabla número 1 o tabla 1, pero habla de una numeración. Habría ya que ir a mirar cosas muy en concreto en la norma, ¿sí? Pero en teoría, pues yo lo veo bien. Luego habla de un título, entonces dice alimentación de ratones de laboratorio. Luego nos dice que los encabezados deben de ir centrados. En este caso, pues los encabezados serían días, alimentación y crecimiento, ¿cierto? Luego nos dice, pues nos habla un poco acerca del cuerpo, en el cual se menciona un poco el tema de que debe ir centrado, ¿sí? Y que en caso pues de que no sea legible, digamos que lo podríamos alinear hacia la izquierda. En este caso, pues eso no es necesario porque realmente tenemos pocos registros y dice que podría pensarse en que se puede tener una nota, ¿sí? La nota, desde luego, pues que es opcional, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna apreciación con respecto a esa tabla. Si alguien de pronto dice, le faltó algo o está bien. De pronto celdas no eran necesarias ahí. Bueno, como tal, dentro de la norma yo no vi nada que haga referencia como a las celdas. En realidad, yo creo que lo ven. Yo también me basé en esta tabla que muestran en este. Y acá creo que sí lo mencionaba, pero no me acuerdo en dónde. Yo no recuerdo haberlo visto, la verdad. Bueno, pero podemos, pues, yo lo acabo de leer, pero decía que evitara usar los bordes. Mira que acá en este ejemplo lo pone solo como donde están los títulos, el total, Sí. pero en los datos no deja celdas. Listo. Fácil, ¿no? O sea, realmente no es como mucho complique. Y miren que este tipo de cosas sí nos toca como hacerlas a nosotros muy de manera manual. Ya vamos a ver que Mendeley principalmente nos sirve para el tema de las citas y las referencias, pero pues como difícil decirle a Mendeley, venga,
insérteme una tabla con estas características. Son cosas que nosotros ya deberíamos diseñar de manera más personalizada, ¿sí? Aquí hablan del interlineado, de los bordes. Acá es como donde leí eso. Bueno, ya ahí sería como que le dieran una leída para que de pronto quede un poco más clara esa parte, pero en términos generales pienso que está bien, ¿sí? Sigue como la estructura, pues, general. Muchísimas gracias, David, ¿verdad? Sí. Listo. ¿Alguien más terminó? Yo puedo mostrar. Listo, Diana. Gracias. Pues no, todavía no estoy segura de que haya quedado bien porque pues apenas es el primer borrador de lo que estaba haciendo. Pero listo, no hay problema. Un primer acercamiento para mostrarles lo de Mendeley, ya que veo que muchos no lo han trabajado y la verdad que es bien importante. No lo vamos a alcanzar a ver todo en detalle, obviamente no, pero pues desde la dirección académica constantemente se están ofertando capacitaciones, entonces quedan todos cordialmente invitados. Listo, cuéntanos. Bueno, creo que este es el ejemplo de la cita no textual y pues desde aquí como para darles ese enfoque. Se instalarán redes de niebla para los registros visuales cerca del río y de las zonas de fructificación con 100 metros de distancia entre cada red. La ubicación de cada red cambiará cada 36 horas y se ubicará en un nuevo lugar o estación. En todos los transectos se utilizarán 6 redes de niebla por estación, distribuidas en 2 grupos de 3 redes, siguiendo lo propuesto por Villarreal et al. En 2006 y Gema en 2009. Listo, bueno, muchísimas gracias ahí por tu aporte. Tengo quizás como una pequeña apreciación, solo que no sé por qué no me deja como fijar todos. Ah, listo, ya. Bueno, yo veo que después de la palabra, ahí donde dice en 2 grupos de redes, creo que tienes una coma, ¿cierto? Donde dice distribuidas en 2 grupos de redes, coma, siguiendo lo propuesto por Villarreal. Distribuidas en 2 grupos de 3 redes. La coma está después de 3 redes. Sí, listo. Tú tienes una coma y luego estás iniciando con mayúscula. Ah, sí, perdón. Entonces ahí digamos que es con minúscula. Bueno, no sé cómo ven esto los demás. ¿Qué piensan? ¿Cómo ven el parafraseo que ella usó, los tiempos que ella usó? Recuerden que una cosa en la que hemos hecho mucho énfasis en que es que deberíamos escribir en tercera persona. ¿Será que ella sí lo está haciendo? ¿Ustedes qué piensan? Pues yo pienso que sí, por lo que no digo como instalaré o nosotros instalamos, se instalarán. Sí, no, es correcto, sí, básicamente quería ver qué opinan los otros compañeros, pero sí es verdad. ¿Y cómo ven la cita? Pues en la cita no textual siempre pues sí se puede indicar el autor, el año y lo que se está siguiendo, pues lo que se está como direccionando hacia lo que él haya dicho. Y pues yo creo que siguiendo el propuesto como que señala lo que el autor dijo y especificó. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Nos quedamos ya con 15 minuticos. Vamos a aprovecharlo al máximo. Entonces voy a compartir la pantalla y vamos a ver cómo podemos hacer, por ejemplo, ese tipo de aportes de Diana María con Mendeley, ¿sí? Entonces, ustedes me dijeron que no habían trabajado con Mendeley. Voy a hacer un ejemplo así. Qué lástima que no nos haya quedado más tiempo, pero bueno, entonces, ¿qué es Mendeley? Podemos ver aquí, Mendeley es una herramienta que me permite hacer la gestión de mis fuentes, básicamente es eso, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer pues, es ir al sitio web de Mendeley y descargar la aplicación. Seguramente les va a pedir que se registren, pues la recomendación es que sea con el correo institucional. No sé si tiene algún beneficio hacerlo con el correo institucional, la verdad lo desconozco, pero bueno, casi que todas las cosas que sean académicas
por el correo de la U. ¿Listo? Entonces, cuando ya ustedes tienen descargado Mendeley y se loguean, van a tener algo como esto. Pues no van a tener los textos que yo tengo aquí, pues porque pues la cuenta va a estar inicialmente vacía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Voy a hacer una pequeña muestra. Voy a abrir, perdón, aquí voy a abrir algún archivo, por ejemplo, lo que yo tenía pensado, ese artículo que les compartí por ahí. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero citar ese artículo? Entonces yo voy a decir, no, vea, este artículo a mí me sirve mucho. Entonces, lo que hago es arrastrarlo hacia la parte acá, hacia este panel de Mendeley, y automáticamente él me reconoce ya muchos de los metadatos, ¿sí? Miren que aquí en esta parte derecha, él ya reconoce que esto es un artículo de revista, que este es el nombre del artículo. Me reconoce el autor y me reconoce algunos otros metadatos como el número de la página, el volumen, el año, el nombre de la revista, me reconoce el abstract. Bueno, aquí no me está reconociendo las palabras claves ni la URL, pero en términos generales me está reconociendo una gran cantidad de metadatos. Esto que nosotros vemos aquí es lo que se denominan metadatos. Son los datos de este documento, ¿sí? Si yo vengo a mirar otro artículo, por ejemplo, algo que tengo acá, miren que se registra casi la misma También debería, muy importante, el DOI en los artículos, ¿sí? Recuerden que el DOI es el identificador del objeto digital, ¿sí? Vamos a ver si en este caso lo registra. En este caso no lo registra, ¿sí? Entonces habría que, ese son el tipo de cosas que uno debe, como muchas veces, ir a completar cuando está usando Mendeley. Muchas veces, y eso pasa con mucha frecuencia, uno viene aquí, abre el documento, entonces aquí podemos ver que el autor es el señor Rolando, ¿sí? Entonces aquí me aparece el nombre, pero muchas veces a mí me aparece esto vacío. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Ir manualmente a insertar el nombre del autor o de los autores del documento que quiero citar. Entonces miren que él aquí automáticamente me está diciendo que empiece por el last name, es decir, por el apellido. Entonces, no sé, por ejemplo, que voy a hacer como si fuera yo el que estuviera escribiendo ese artículo. Entonces, escribo mis apellidos y posteriormente escribo el nombre, ¿sí? Entonces, eso así de manera muy, muy rápida, el tema de los metadatos de Mendeley. Él ya me reconoce de por sí muchos de los datos asociados a ese documento, ¿sí? Miren que, por ejemplo, aquí hay un artículo del año pasado, este es el número de páginas y demás. Entonces, en teoría, si yo vengo y abro este artículo, voy a mirar si sí empieza desde la página 249, ¿sí? Aquí hay una serie de páginas, entonces yo podría venir a mirar. Entonces miren que aquí está la 250, seguramente esta no tiene la página 249 por ser como la inicial, ¿sí? Pero entonces miren que sigue un poco los metadatos que se asocian aquí. Entonces, bueno, ¿hay alguna pregunta así con respecto a esto? Insisto, pues que qué lástima que no tenemos más tiempo, pero al menos como para que ustedes ya les quede ahí como la curiosidad. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a lo que estaba mencionando sobre el DOI. El DOI, que es el identificador del objeto. Del objeto digital, sí. En este caso, ¿hace parte de un nombre, no sé, propio o hace parte de una revista específica? Porque, no sé, creo que en algún momento lo escuché, no sé por qué lo tengo en la mente de esa manera, que posiblemente hace parte como de un dominio que tiene una persona sobre sus escritos. Entonces, cuando se pone un DOI específico, básicamente se está haciendo referencia a un autor que tiene varias publicaciones. O el DOI hace parte de la revista en la cual se hizo la publicación. Lo que yo tengo entendido, de hecho, no sé muy bien quién proporciona un DOI. Yo realmente no sé si eso lo hace la revista o cuál es el ente encargado de proporcionar el DOI. Yo entiendo por el DOI es que es un código, ¿sí?, que me identifica de manera única a este trabajo. ¿Y por qué se hace eso? Pues porque dentro del estado del arte yo podría encontrar muchos trabajos que tengan nombres muy parecidos o autores que escriban bajo la misma temática. Entonces, digamos que de pronto encontrar un artículo
por el nombre de los autores, pues de pronto no va a ser tan sencillo, ¿sí? Entonces, tengo entendido que el DOI se asocia más con el artículo como tal, no tanto con los autores, ¿sí? Por lo menos, no sé no sé si yo aquí tengo ese artículo. También me Ese es un mencionaron artículo... disculpa, también me han mencionado que ese DOI hay que adquirirlo, pues, es como pagarlo, básicamente para esa identificación. Entonces no sé si sea verdad o eso se otorga de alguna manera. Bueno. La verdad, hay muchos que no lo tienen. Listo, desconozco esa parte por completo. O sea, este artículo que hay aquí que no me aparece, fue un artículo en el cual yo participé y pues que está publicado en una revista, y ese artículo como tal pues tiene sus DOI, pero, o sea, sinceramente nosotros no pagamos para la publicación en esa revista. Lo que hicimos fue mandar un paper a un evento, y los papers que fueron aceptados luego se tenían que modificar para que fueran publicados en esa revista. Y realmente nosotros no tuvimos que pagar por eso. Yo no sé si la revista como tal tuvo que incurrir en algún tipo de costo para el tema del DOI. La verdad no lo tengo claro, ¿sí? Pienso que es algo que podríamos buscar todos, porque la verdad no lo tengo claro. O sea, yo lo único que entiendo por el DOI es que es una identificación para un objeto, ¿sí? En este caso, para un artículo. Habría que mirar por qué hay algunos que no lo traen, ¿sí? Habría que mirar qué pasa. Por ejemplo, este artículo aquí a simple vista no lo tiene. Y los metadatos, en los metadatos tampoco viene incluido. Entonces, esos son el tipo de cosas que de pronto a uno no le quedan tan claras, muchachos. Y pues, desde luego que prefiero decirles la verdad, no conozco muy bien antes pues de ir a decirles pues algo que no es. Bueno, voy a seguir, ¿sí? Como para mostrarles a grandes rasgos qué puede hacer uno con Mendeley. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí el artículo, el documento, la tesis, lo que sea, entonces, ¿cómo hacemos para citar esto y hacer la referencia? Entonces, uno dice, vea, yo voy a parafrasear aquí, entonces uno empezaría, tal cual como se menciona en... Entonces uno dice, listo, aquí voy a insertar mi cita. Entonces, lo que tenemos que hacer inicialmente es venir aquí a Mendeley. Perdón, esperen, yo cierro esta presentación. Entonces, venimos aquí a Mendeley y a la parte de herramientas, aquí en Tools, miren que aquí me aparece algo. En este caso, a mí me aparece desinstalar porque yo ya lo tengo. Cuando ustedes lo instalen por primera vez, les va a salir instalar el plugin de Word. Entonces, ustedes le dan clic ahí y les genera una ventanita y le dan clic en aceptar. Entonces, lo que deben hacer es instalar ese plugin, cierran el Mendeley y lo vuelven a abrir, al igual que el Word. Entonces, cuando ya hagan eso, ya van a tener este complemento que es el plugin de Mendeley. Entonces, ustedes dicen, no, es que yo quiero citar tal como se menciona entonces ustedes dicen aquí, tal como se menciona en tal artículo. Entonces vienen aquí a la pestaña del Word donde dice referencias y le dan clic en insertar citación, ¿sí? Entonces, inmediatamente se les despliega esta ventanita. Entonces, ustedes podrían empezar aquí a buscar los artículos por las carpetas o por el nombre o por el autor. Yo lo que siempre hago, para no equivocarme, le doy aquí en ir a Mendeley. Entonces, él automáticamente me redirecciona al Mendeley. Entonces, yo aquí voy a decir, vea, es que voy a citar no sé, a este artículo o a este, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago para citarlo? Simplemente vengo aquí, lo selecciono y le doy clic aquí donde dice citar, ¿sí? Aquí donde dice cita, ¿sí? Entonces, ahí uno dice enviar citación por medio del plugin. Nosotros le damos clic y él automáticamente me muestra el tema de la cita. En este caso elegí un muy mal ejemplo, ¿sí? Porque miren que ese artículo no tiene como que los metadatos bien. Entonces voy a elegir uno que de pronto sí esté como más completo. No sé, por ejemplo, ¿sí? Entonces le voy a dar citar a este. Entonces miren que él automáticamente me genera la cita, ¿sí? Y yo ya no tengo que venirme a preocupar porque que el año y que no sé qué. Mendeley ya me hace eso automáticamente. Si a mí me interesa que la cita no sea en formato APA, en este caso, entonces vienen aquí al estilo de citación, entonces dicen, no, mire, es que yo quiero que sea por formato Nature. Vienen aquí y miren que él ya automáticamente genera la cita
el estilo de citación de manera automática. Ah, no, yo quiero que sean IEEE. Entonces, automáticamente él viene y me cambia eso. Esa es una de las grandes ventajas, porque si a uno de pronto le dice, no, mire, yo ya quiero que sean otro estilo, entonces ir a modificar eso manualmente, pues va a tener algunos costos en cuanto a tiempo y demás. Si yo lo quiero en APA sexta edición, bueno, habría que pensar en añadir los otros estilos, ¿sí? Pero básicamente la idea de Mendeley es esto, él ya me permite generar la citación de manera automática. Y miren que uno se para automáticamente y él como que le resalta. Él dice como que esto ya es una cita de Mendeley. ¿Y cómo hacemos para insertar la referencia? Pues entonces, cuando ya tenemos el artículo aquí, cuando ya hicimos la cita, simplemente venimos y le damos insertar en bibliografía y él automáticamente me inserta la referencia bibliográfica en función de los artículos que yo he citado. Si yo voy a citar otro, ¿sí? No sé, voy a simplemente a mencionar cualquier otro artículo aquí, por ejemplo este, listo. Miren que automáticamente se me refleja en la lista de referencias todo el tema de la referencia bibliográfica, y lo mismo, si yo vengo y le doy cambiar de estilo, pues él automáticamente me cambia eso por el mismo, ¿sí? Eso es Mendeley a grandes rasgos. Eso tiene más opciones, pero pues en este momento nos quedamos sin tiempo. O sea, la idea es que lo exploren. Como les digo, no se queden solo con lo que les arroja Mendeley. Miren que por ahí ya me salieron artículos que no tienen los metadatos correctos, ¿sí? Cuando ustedes están trabajando un texto ya a nivel formal, eso es muy importante. Hay que mirar, hay que cerciorarse de que el nombre que aparece aquí, si esté bien en los metadatos, que sean los nombres de los autores y demás, todo eso tiene que ser, digamos que corroborado por ustedes para que las referencias no les queden mal. Pero miren que esto ya, digamos que va a ahorrar muchísimo trabajo. Entonces, eso fue lo que alcanzamos a ver con respecto a Mendeley. Ya les queda pues como la curiosidad ahí, de eso hay muchos tutoriales. Como les digo, la dirección académica ofrece muchas capacitaciones sobre esto. Digamos que ahí la recomendación es estar muy atentos al correo electrónico. Entonces, pues nada, muchachos, eso fue todo por hoy. No sé si hay algún comentario final. Les agradezco mucho la participación. Espero me disculpen pues por los errores que de pronto cometí, por las cosas pues que no les pude responder, pero pues intenté pues como que fuera lo más completo posible. No sé si hay algún comentario final. No, Albeiro, por acá por el momento no han dejado algún comentario. Les agradecemos, por supuesto, que a todos su asistencia y su participación. Agradecemos también, por supuesto, a Albeiro por la presentación del día de hoy. Invitarlos a todos a inscribirse y a participar de los demás grupos de estudio autónomo que se están ofreciendo desde la Dirección Académica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Estos son espacios para ustedes, para que los aprovechen de la mejor forma y, por supuesto, a través de los cuales queremos generar aprendizaje colaborativo con cada uno de los asistentes. Esperamos que estén muy bien, que se cuiden bastante y nos estaremos viendo en los siguientes grupos de estudio autónomo. Muchas gracias, Albeiro, y a todos ustedes. Listo, hasta luego, estén muy bien. Gracias a ustedes. Vale, buen día, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.